Mi nombre es Carlos Alberto Izaza, yo soy médico farmacólogo y soy el director científico de CEMAP. Esta charla se refiere a las generalidades de las células madre. Parte de lo que voy a decir es conocido por algunos de ustedes, pero otras personas no. Esta es la primera vez que reciben esta charla, por eso me disculpan quienes ya conocen algunos de los temas que voy a tocar aquí. La medicina regenerativa se refiere a la capacidad que tiene el organismo de regenerar tejidos y de reemplazar células que se van muriendo, que se van envejeciendo. La medicina regenerativa es mucho más que las células madre. Tiene componentes como el contenido de las células madre y como la llamada ingeniería de tejidos, que es la construcción de órganos directamente y que se vislumbra como la parte de la medicina regenerativa que va a reemplazar a los trasplantes de órganos, que hoy en día son un gran problema por lo limitados que son en el mundo. ¿Por qué llamamos esto la nueva frontera terapéutica? Porque si bien todavía no tiene el impulso que la evidencia científica puede estar mostrando, no hay ninguna duda, y yo les voy a mostrar a ustedes el estado actual de la investigación en células madre, no hay ninguna duda de que esto constituye una estrategia de tratamiento completamente novedosa. Primero, porque no se están utilizando moléculas extrañas. Todo lo que se le está poniendo al paciente son moléculas naturales, biológicas, incluso de él mismo. Y segundo, porque no estamos aquí recurriendo a construcción de moléculas nuevas en laboratorio ni nada de esas cosas. De manera pues que, y lo otro es que vamos a ver, probablemente no en esta charla, sino en las consecutivas, vamos a ver cuál es el potencial terapéutico que tienen. Hoy nos vamos a limitar a dos grandes temas. Primero es las generalidades de células madre y segundo, lo que tiene que ver como con el marco ético y legal de las células madre y nosotros, CEMAP, cómo está ahí, ¿no? Las células madre tienen una serie de características muy especiales y muy particulares y de un potencial clínico muy alto. Primero, son capaces de perpetuarse y dar generaciones y generaciones y generaciones sin ningún cambio. O sea que la tataranieta de la célula original se supone que es exactamente igual a ella. Eso se llama fenómeno de la autorrenovación y eso está ocurriendo a lo largo de toda nuestra vida. Segundo, lo que parecería que fuera como contradictorio con esto que acabamos de decir, a su vez tiene la capacidad ya no de conservarse como tales, sino de diferenciarse en células de todos los tejidos del cuerpo. Algunas células madre tienen más capacidad de diferenciación que otras, pero se van diferenciando en todos los tejidos del cuerpo, o sea, en músculo, en corazón, en neurona, en hígado, en riñón, en hueso, en cualquier tejido que se necesite para propósitos de tipo terapéutico. Eso se llama la diferenciación. Tercera característica extraordinaria que tienen, esto no tiene una traducción muy adecuada al español, es que ellas escuchan el llamado del órgano que está sufriendo la lesión, del órgano que está inflamado, del órgano que está enfermo. Ellas tienen esa capacidad de llegar al organismo, saber dónde radica el trastorno y migrar hacia el tejido que está enfermo y depositarse en ese tejido, o sea, residir en ese tejido. Eso es lo que conocemos como el homing y, como les digo, no hay una traducción. Y otra cualidad extraordinaria que cada vez adquiere mayor importancia es que ellas son auténticas fábricas de moléculas biológicamente activas. Tienen centenares en su contenido, centenares de moléculas biológicamente activas que tienen propiedades, digamos, antiinflamatorias o reguladoras de respuesta inmune o estimulantes del crecimiento o estimulantes de diferenciación, múltiples funciones biológicas que están dentro de la célula y que ella durante el cultivo y durante nuestra vida van liberando al medio ambiente. Este conocimiento es lo que ha hecho que se vislumbre que en este momento estemos entrando como en una siguiente fase
de la medicina regenerativa, y es que probablemente la siguiente etapa de la medicina regenerativa ya no va a estar directamente en la célula, que es un organismo vivo y que como organismo vivo tiene muchas restricciones para la manipulación y por supuesto tiene muchas restricciones de tipo ético. Ya no vamos a tener que usar las células, sino su propio contenido. A lo que se ve llegar es utilizar el contenido de las células, manipular las células de manera que produzca cierto tipo de sustancias y obtener la sustancia y aplicarle a los pacientes la sustancia. Eso ha recibido ya un nombre propio que se llama el secretoma o los secretomas de las células, que se producen en los medios de cultivo cuando se están cultivando o que se producen in vivo en el organismo. Las células madre nos acompañan a lo largo de toda nuestra vida, o sea, desde la etapa en que somos embriones hasta la muerte. Entonces se han dividido de acuerdo con su origen, como en qué etapa de la vida del ser humano se están obteniendo. En células embrionarias, en células fetales y en células adultas. Ahora vamos a volver un poquito más sobre este asunto. Y se han dividido también de acuerdo con la capacidad que tienen de diferenciarse. A esto se le dio muchísima importancia durante toda la época en que se consideró que la diferenciación era el mecanismo de acción más importante que tenían las células madre. Hoy en día ya eso ha ido quedando un tanto relegado, pero de todos modos se sigue utilizando el término. Y va desde células madre, cualquiera que sean de estas, que son capaces de producir cualquier tipo de célula en el organismo, cualquier tipo de célula, hasta células madre que se pueden diferenciar solo en unos grupos de células. Van perdiendo, o sea, más bien, no voy a utilizar el término perdiendo, disminuyendo la capacidad de diferenciación. Eso, como les digo, tuvo mucha importancia cuando se creía que la capacidad de diferenciación era el mecanismo de acción importante de la célula. Cada vez hay más evidencia de que la cosa no es así, por lo menos no en todos los casos. Entonces, esto ha ido perdiendo vigencia, primero por eso, y segundo, porque con base en la biotecnología, estas barreras se han ido superando. La biotecnología es lo que se llaman las técnicas de reprogramación. Es coger células madre de cualquiera, digamos, de aquí o de aquí, y manipularlas genéticamente o manipularlas bioquímicamente. Por ejemplo, ponerle genes que no tienen, quitarle genes que tienen, apagarle genes, encenderle genes, ponerle medios de cultivo que estimulen cierta actividad. O sea, podemos hacer todo tipo de manipulación y de reprogramación genética, de manera que con estas técnicas hemos llegado al ejemplo más clásico en este momento en el mundo, y es que tenemos células adultas que en el laboratorio las volvemos embrionarias. Eso ha sido un hito en la historia de la medicina regenerativa, porque las células embrionarias nunca tuvieron potencial clínico, porque esto implicaba matar embriones, trabajar con embriones humanos y matar embriones. Entonces hubo desde luego el mundo entero se cerró en contra de esa potencial fuente, y esto quedó prácticamente prohibido. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que la ciencia y la tecnología nos han permitido coger células adultas y prácticamente volverlas embrionarias. Se llaman inducidas, sin tener que tocar ningún embrión. De manera que estos linderos entre los orígenes de las células y la capacidad de diferenciarse se han ido perdiendo a medida que avanza, por lo menos pues el desarrollo, las grandes innovaciones que hay en el campo de la ciencia y la tecnología. Las primeras células madre que se utilizaron clínicamente, de hecho no sabíamos que existían, fueron las células madre de la médula ósea. La médula ósea, para quienes no están familiarizados con el tema, es lo que la gente llama el tuétano del hueso, que es la parte interna, que es el lugar donde se producen todas las células que van en la sangre, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Eso es lo que llamamos la médula ósea. Alguien de una manera muy ingeniosa dijo, mire, si la persona que tiene una leucemia, por ejemplo, o un linfoma, que son enfermedades de la sangre, el problema está en el sitio donde se hacen
las células de la sangre, pues hagamos lo siguiente, pongámosle un sitio nuevo, un tejido nuevo. Entonces empezaron a experimentar en eso, pero no sabía que realmente lo que estaban utilizando eran células madre. Le ponían, entonces al paciente se le destruye su propia médula ósea y se le pone médula ósea de un donante que es compatible. Y esa médula ósea que se le pone, esas células que le ponen van a la sangre y allá pegan y prosperan y repueblan la médula. Y ese es el tratamiento. Llevamos 60 años haciendo trasplantes de médula y solamente hace 20 y pico de años vinimos a saber que el beneficio del trasplante de médula se debía a que estábamos poniendo células madre. Ahí ese fue como otro hito, ahí fue donde dijeron, bueno, si el beneficio se debe a que estamos poniendo células madre, pues empecemos a buscar células madre por todas partes y a ver para qué sirven. Entonces ahí fue donde empezó a prosperar realmente y empezaron a buscar tejidos que fueran cada vez más ricos en células madre y cada vez más fáciles de acceder a ellos, ¿no? Porque fíjense ustedes lo que significa sacar células madre de la médula ósea, pues hay que entrar a la médula del hueso. Eso es un procedimiento muy invasivo y doloroso y costoso, etc. Entonces empezaron a buscar y el siguiente lugar importante donde encontraron fue sangre. Encontraron células madre en la sangre y ese fue el origen. Miren ustedes cómo en ciencia unos descubrimientos van llevando a otros. Este es un edificio que se va construyendo. Ese fue el origen de los bancos de sangre del cordón umbilical. Cuando ya se supo que había células madre en la sangre, a alguien se le ocurrió y dijo, bueno, pues entonces empecemos a recoger y a conservar células de la sangre del cordón umbilical, que son del bebé. Y ese fue el origen de esto. Ustedes ven que tenemos bancos de sangre que llevan 25 años más o menos, alrededor de 25 años. Pero como siempre, fue un avance en relación con lo anterior, pero también fue superado. Bueno, después siguieron ya buscando en todas partes. Ustedes ven que, por ejemplo, los odontólogos tienen una amplísima experiencia en pulpa dental. Ellos cogen, incluso guardan los dientes de leche de los bebés como una fuente de células madre. O sea, se pueden obtener de cualquier parte. Los dermatólogos le están poniendo mucho cuidado a la misma piel o al cuero cabelludo como fuente de células madre. O sea, cada cual va buscando. ¿Sabes? ¿Qué se busca? Se busca una fuente fácilmente accesible, que no haya que invadir mucho al paciente y que sea muy rica, cada vez más rica. Digamos que el siguiente estadio de desarrollo fue el tejido adiposo, que pues a todos nos sobran gorditos, entonces no tiene mayor problema y además es mucho más rico que todas las anteriores en células madre, entonces también significó un progreso. Era mucho más fácil acceder a él y era una fuente mucho más rica. Digamos que en este punto fue cuando se creó CEMAP. Cuando CEMAP empezó a trabajar con células madre, ya se estaba medio superando la etapa de la médula ósea y de sangre. Entonces CEMAP tuvo la visión de decir, metámonos en lo que va en la cresta de la ola, que en ese momento era las células madre de cordón umbilical. De tejido adiposo. Pero rápidamente, digamos que la vida útil del tejido adiposo fue relativamente corta. Aparecieron las fuentes placentarias fetales como fuentes de células madre y se impuso el cordón umbilical. No porque sea superior a la placenta y eso, sino porque pues, logísticamente es más fácil manipular un cordón que manipular una placenta entera con cotiledones y con todo este tipo de cosas. Se volvió mucho más sencillo. El cordón umbilical fue uno de los grandes hitos en la historia de la medicina regenerativa, específicamente la medicina que tiene que ver con células madre, porque no tiene sino cualidades realmente en comparación con todo lo anterior. Y aclaro que ese fue otro de los aciertos de CEMAP, vislumbrar que eso se venía, reconocer las cualidades de cordón umbilical y decir, damos el giro inmediatamente. Pasemos a cordón umbilical y empezamos a abandonar tejido adiposo. De hecho, nuestras primeras investigaciones están hechas en tejido adiposo y hace unos años para acá ya solo trabajamos en cordón umbilical. Primero es de fácil acceso, de hecho es un tejido que se llama desechable, ¿no?
de descarte. Segundo, tiene cantidades muy superiores a todo lo anterior. Más o menos esta es como la proporción. Tiene 1000 veces más células por gramo de tejido que el resto de los tejidos que se han utilizado para obtener células madre. Tercero, tiene una alta capacidad de diferenciación. De hecho, hoy en día se discute que clasificar a las células de cordón umbilical como células que solo se pueden diferenciar en lo que se exige legalmente es un error, que tienen una capacidad de diferenciarse muchísimo mayor. Estamos hablando de células no manipuladas, al natural. No le estamos manejando el material genético ni esas cosas. Otro hallazgo bien interesante es que tienen muchísima mayor estabilidad genética, por lo menos pues comparadas, por decir algo, con la médula ósea. La tasa de mutaciones reportadas con células madre de cordón umbilical prácticamente, es que incluso hoy en día ni siquiera, eso ya como que no es tema de estudio realmente, ya se sabe que hasta cierta generación, cierta etapa, es tan estable ese genoma que ya ni siquiera pues es como una condición sine qua non para utilizar células madre. Pero lo más importante de todo, lo que rompió un dique que había en la ciencia, es que no son inmunogénicas. De aquí hacia atrás, estas células son claramente inmunogénicas. Ven ustedes que el gran problema en el mundo para pacientes con leucemias y linfomas es encontrar un donante compatible, porque son claramente inmunogénicas. Hasta como inconsistentemente inmunogénicas, las de tejido adiposo, las de sangre, tienen a veces marcadores de inmunogenicidad, otras veces no los tienen, etcétera, hasta llegar a cordón umbilical, en el cual el grupo de marcadores que dicen si puede haber respuesta inmunogénica. Inmunogénica es como lo que se llama el rechazo, que el cuerpo la rechace. Si puede haber o no, lo da los que conocemos como los HLA, entre otras cosas, y estas células no tienen HLA. De manera que esto rompió ese gran dique que había, que se llamaba 1 a 1, es decir, donde solo se le puede poner células madre a un paciente que él fue el donante. O sea, el donante es el mismo receptor. Si no se puede hacer eso, como pasa con las leucemias y los linfomas, hay que empezar a buscar donantes compatibles, que es lo que tiene retrasado el desarrollo de los trasplantes de órganos, que hay que buscar un donante compatible. Con estas ya no es problema. Entonces entraron en una categoría completamente nueva, y es que son donantes universales. Se le puede poner de un cordón. Y eso no solamente amplió las perspectivas investigativas, las perspectivas clínicas, sino que además abrió un panorama nuevo, y es la posibilidad de coger células madre de cordón umbilical e inmortalizarlas. Inmortalizarlas es literalmente volverlas inmortales. Inmortalizarlas, cultivar al infinito, miles de millones de células, mantenerlas tal como las células originales, congelarlas, criopreservarlas, descongelarlas y tener un banco disponible a cada momento, sin necesidad de donantes para las necesidades que se requieran. De manera que esta característica de la célula madre de cordón umbilical ya generó otra perspectiva, que es en la que nosotros estamos, que es la de las biofábricas o biofactorías, es decir, empresas que tienen la capacidad de producir ilimitadamente células madre sin que cambien, y conservarlas, y estar sacando, como el que tiene un depósito de medicamentos, y está sacando las dosis individuales para los pacientes, etcétera, etcétera, y mantenerlas inmortalizadas. Pues que esto haber llegado a cordón umbilical fue realmente un punto de inflexión en el desarrollo de la medicina regenerativa. Y vamos a ver enseguida, les voy a mostrar, cuando les hable del estado actual, cómo viene empujando la investigación científica en el mundo. Y esto es un problema, porque mucho de la evidencia que hay no está hecha en cordón umbilical, por ser tan nuevas, ¿no? De manera que si uno quiere encontrar evidencia en cordón umbilical, se tiene que retrotraer no más allá de unos 3 años. Hacia atrás hay muy poquito o nada.
pero no es por falta de utilidad, como lo pueden interpretar algunas personas, sino porque fueron las últimas que entraron en el manejo de la medicina regenerativa. Se pueden aplicar células madre las mismas del donante, eso se llama trasplante autólogo, o se pueden, en el caso del cordón umbilical, poner de un donante a decenas o centenares de personas, se llama trasplante heterólogo. Se resolvió un problema gigantesco. Se pueden aplicar en forma directa, que es lo que ocurre en los Estados Unidos. Allá no las dejan multiplicar, que prácticamente las que aíslen del tejido. Entonces pueden poner, tienen un potencial clínico muy limitado porque pueden poner cantidades de células muy bajitas. Pero también se pueden cultivar, que es el caso nuestro, porque aquí en Colombia eso no está prohibido. Cultivar es un cultivo, literalmente para quienes no están familiarizados, es un cultivo. O sea, se siembran, de hecho es como un campesino, se siembra la semilla, se llama sembrar, se le entregan todos los nutrientes, todos los condicionantes, etcétera, y ellas empiezan a multiplicarse, hasta cosechar la cantidad que se necesita. Ya les dije, con cordón umbilical estamos ya ante la perspectiva de poder cosechar cantidades ilimitadas de células madre y conservarlas. Y se pueden manipular genéticamente. CEMAP no está en eso. Esto está claramente en fase solo investigativa, no está en experimentación clínica. Solamente hay unos casos muy puntuales de células genéticamente manipuladas que están en investigación clínica. Digamos que los japoneses tienen algún estudio en degeneración de mácula, que ellos tienen ese problema racial, degeneración macular, han avanzado mucho en eso, pero digamos que en el mundo en general las células que son manipuladas están solo reservadas allá, porque ustedes se pueden imaginar que esto entraña un riesgo grande de mutaciones, de que se degeneren en enfermedades, en células neoplásicas, todo un montón de riesgos y de amenazas que se significan. Digamos pues que nosotros estamos aquí en autólogas en algunos casos, heterólogas porque utilizamos cordón umbilical y cultivadas porque no tenemos ninguna restricción de tipo legal para ello. Esto ya lo mencioné, pero voy a detenerme un poquito en este asunto. Desde luego la pregunta que hay siempre cuando hay una sustancia terapéutica es, bueno, ¿y eso cómo actúa? Por supuesto, con cualquier medicamento la pregunta es, bueno, ¿y eso cómo actúa? Entonces lo mismo ocurre aquí, esto es un instrumento terapéutico, entonces era, bueno, entonces ¿cómo actúan? Como sustancias que curan enfermedades o previenen enfermedades, etcétera, pues ¿cómo están actuando? Entonces, rapidito quedó claro que había por lo menos dos mecanismos de acción. Uno es que ellas se diferencian en las células en las cuales se está necesitando que actúe. Ejemplo, se le ponen a un paciente con cirrosis y ellas van al hígado y se diferencian en hepatocitos. Se le ponen a un paciente con un infarto del miocardio y ellas llegan al músculo cardíaco y se diferencian en cardiomiocitos. Se le ponen a un paciente con enfermedad degenerativa del sistema nervioso central y ellas van y se diferencian en neuronas y así sucesivamente en hueso, etc. Eso está demostrado, porque además observen esto se puede hacer in vitro, que es lo que hacen aquí en el laboratorio, diferenciarla, y algo que tenemos pues que vamos a impulsar ahora en investigaciones por razones que les voy a decir enseguida. Esta es la diferenciación. Incluso hubo un breve periodo de ingreso a la clínica en que se ponían diferenciadas. Se creía que era indispensable ponerlas diferenciadas. Entonces las primeras investigaciones, por ejemplo en cirrosis hepática, se ponían células madre, se diferenciaban en el laboratorio a hepatocitos y se ponían células madre diferenciadas en hepatocitos y directamente allá en el hígado o en corazón, en lo que sea. Bueno, a medida que ha ido apareciendo un efecto que se ignoró durante mucho tiempo y es el potencial inmunoregulador que tienen las células madre y el potencial antiinflamatorio, entonces ya llamó la atención. Pero bueno, no basta con que se diferencien, sino que es que ellas tienen también una actividad que les es propia,
¿Por qué una célula que yo le pongo a un paciente es antiinflamatoria? Si yo lo que estoy diciendo es que esa célula iba a generar células de ese tejido, y no es así, sino que provoca en ese lugar un efecto de tipo antiinflamatorio que a veces es tan claro clínicamente como que son las respuestas que nosotros vemos a veces tan sorprendentes en los pacientes. Ahí realmente no hay un proceso regenerativo propiamente dicho, no, hay un proceso antiinflamatorio analgésico. ¿Dónde radica eso? ¿O por qué también fue un mecanismo que le abrió las puertas a todas estas enfermedades inmunológicas y autoinmunes? ¿Por qué pacientes con ese tipo de enfermedad empiezan a mejorar? ¿Por qué les regula la respuesta inmune? ¿Qué está ocurriendo? Entonces empezaron a buscar qué era lo que ocurría y encontraron que dentro de ellas, en lo que llamamos el secretoma, había cantidades de moléculas biológicamente activas ellas mismas o dirigían a las células del entorno para que tuvieran actividad antiinflamatoria e inmunomoduladora. Es lo que llama la actividad paracrina. Y entonces se dijo, bueno, no necesariamente es que esa célula se diferencie en la célula que está faltando, sino que ellas estimulan procesos de autorreparación local. Miren una cosa bien interesante, cuando se ponen células madre a una persona o a un animal, eso ya está demostrado en ambos, esas células rápidamente desaparecen del cuerpo. Realmente en 4 o 5 días no hay vestigio de esas células. Sin embargo, hay unos efectos que duran años, que empiezan a aparecer a los 2, 4, 6 meses y las células no están por ningún lado, incluso células marcadas, o sea, ni siquiera descendientes de ellas, no hay descendientes de ellas, desaparecen sin dejar rastro. Pero se continúa a lo largo del tiempo un proceso de autorreparación local. ¿Qué ocurrió? ¿Qué fue lo que ocurrió realmente? Entonces, lo que se acepta hoy en día es que estas células que se pusieron originalmente, o unas pequeñas que se diferenciaron, lo que sea, llegaron a ese tejido e indujeron un fenómeno de largo plazo, crónico, lento pero claramente visible de reparación local. ¿Qué es lo que podría explicar lo que uno se encuentra? Por ejemplo, lo que nosotros encontramos cuando hicimos el estudio de osteoartritis era pacientes que no tenían cartílago y que 6 meses después estaban llenos de cartílago nuevecitico. ¿De dónde salió ese tejido? ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Digamos que puede ser que las que les pusimos se diferenciaron en cartílago, puede ser, esa es una opción. Pero también puede ser que las que les pusimos indujeron a esa articulación a revivir, a generar cartílago.